A mí siempre me gusta empezar por lo mismo. Pónganle un propósito al espacio que vamos a vivir. O sea, el para qué. Pregúntense eso, no el por qué, porque inclusive hoy es de los días que veo más personas, pues hay muchos que ya he visto varias veces y no veo tantos nuevos, pero los que están nuevos, pues para todos, pregúntense más que el por qué, el para qué. Pero los que yo sé que repiten, ya sé que vinieron porque encontraron algo. Los que son nuevos normalmente vienen porque alguien los invita y no tienen una razón vinieron porque los invitaron. Pero ya que están acá, regálense el espacio y el tiempo de pensar qué me quiero llevar yo de este espacio. Y no solamente en el área financiera. Yo muchas veces leo libros de finanzas y me hago una pregunta de liderazgo. Leo libros de relaciones y me hago una pregunta financiera, porque la vida no es lineal. El mensaje que está buscando, la información que quiere encontrar, la puede encontrar de muchas formas. Entonces pregúntense no el por qué, sino el para qué. ¿Qué es eso que te gustaría a ti lograr o encontrar en este espacio? ¿Qué respuesta te gustaría llevarte? Seguramente todos tenemos cosas en la vida en las que queremos avanzar y resolver, pero tenemos unas prioridades. Entonces que ábranse a la información y regálense un minuto para que piensen cuál es su para qué de este espacio, que va a ser de alrededor de 45 minutos. Listos. Vamos a hablar, ¿quién se vio la película de Matrix? Los que son viejitos como yo. Que aquí hay muchos 18, güey, pucha, no, Matrix apenas estaba saliendo cuando nació. Pero, ¿quién quisiera decir qué entienden por escapar de la Matrix? Despertar. ¿De qué? Justin tampoco le tocó la película. Imagínese. La Matrix es eso. A nosotros nos han vendido una realidad de cómo debería ser la vida. Pero si miramos, siempre en la historia de la vida han habido unas personas que dominan y unas personas que son dominadas. Y en este momento estamos pasando por la era de mayor esclavitud de toda la historia. O sea, nunca en la vida habían habido tantos esclavos como hay ahora. Lo que pasa es que ya no existen las cadenas o los grilletes para tener a los esclavos amarrados, pero existen cositas como estas y otros servicios de crédito que amarran a las personas. Entonces, este fue el primer taller con el que iniciamos esto. Nosotros íbamos a hacer una secuencia de 4 jueves y esto se ha ido extendiendo porque nos dimos cuenta que en verdad cada semana llegan personas nuevas y se van conectando y esto es un tema de nunca acabar y quise repetirlo porque hace días yo no tenía el espacio, ya no estaba parado aquí al frente del espacio, entonces quise hablar de escapar, pues volver al inicio de por qué iniciamos esto. Entonces, cuando yo hablo de escapar de la Matrix, es que nos hagamos conscientes de que hoy posiblemente estamos viviendo una historia, una forma de vivir que nos invitaron, pero realmente no fue la que nosotros definimos posiblemente. O que en ese ir y venir de la vida nos hemos metido en un montón de responsabilidades y estamos esclavizados sin darnos cuenta.
Entonces es muy importante, cuando uno conoce la información, pues ya tiene herramientas para salir y cambiarla. Y para hablar de esto les voy a contar la historia de cómo ha habido una evolución a lo largo de la historia con la esclavitud. ¿Cómo era la esclavitud al principio? Una esclavitud total, o sea, en Egipto como nos cuentan que se construían las pirámides, ¿cómo era? ¿Cómo estaban los que trabajaban construyendo las pirámides? No tenían ningún derecho, no tenían nada. Les daban la comida necesaria para que no se murieran. Pero ¿qué derecho existía? No. Estaba 100% amarrado y 100% sometido. Después ya hemos ido como una cierta evolución, o sea, y para entender esa evolución tenemos que entender que existen unos factores productivos y que los factores productivos han ido evolucionando. ¿Quién de acá estudió de pronto administración o algo similar y se acuerda cuáles son los factores productivos que tenemos? Que nos enseñan casi siempre empezando en las materias económicas. ¿Ah? No, los factores productivos: tierra, trabajo, capital. ¿Cierto? ¿Cómo se produce? La tierra es un factor productivo, el trabajo y el capital, ¿cierto? Pero yo le pondría una evolución más. Ahora estamos teniendo un factor productivo que es la información. Estamos entrando en una era de la información, que hacia allá va a ir la esclavitud más adelante, pero todavía estamos en esa transición. Entonces, con esos factores productivos se ha ido generando la esclavitud después del tiempo. Cuando en Europa, que fue donde se empezaron como a liberar los esclavos, ¿quién escuchó alguna vez la palabra feudalismo? ¿Y quién se acuerda qué es el feudalismo? ¿O quién me explica a grandes rasgos qué es el feudalismo? Es como el que te recoge un impuesto. Eres dueño de la tierra y los otros trabajan. Existían los reinos. Ese era el reino, y el reino lo partía en parcelas. Como habían reinos muy grandes y él no podía manejar todo el espacio, entonces él aquí nombraba un señor feudal. O sea, a cada uno de estos espacios le nombraban un señor feudal que se encargaba de administrar esa tierra por el rey y de hacerla producir. Pero como el señor feudal tampoco se podía hacer cargo de toda la tierra, ¿el qué hacía? Él partía también su parcelita y se la entregaba a alguien. Venga, yo le voy a dar esta tierra, usted cultiva aquí, pero lo que saque me da un porcentaje, como un impuesto. Y él le entregaba la tierra y lo que producía, él se lo llevaba al señor feudal y se quedaba con una parte. Pero si la tierra ese año, recordemos que en Europa hay estaciones, entonces la gente en primavera siembra, en verano protege, en otoño cultiva y en invierno sobrevive con lo que tienen de la producción. Pero ¿qué pasa si esa producción no fue muy buena? El señor feudal le decía: no señor, venga, usted no me trajo esto este año, el año entrante me trae esto más esto. Entonces, ¿qué pasaba? Quien tenía la tierra, ¿qué tenía que hacer? Trabajaba, supuestamente era libre porque ya tenía incluso un derecho sobre la tierra no era de él, la tierra era del señor feudal, a su vez del reino, pero lo que él producía, o sea, el fruto de su trabajo, iba para otro. ¿Cómo se llama cuando yo trabajo, pero el fruto del trabajo no es para mí? Esclavitud, ¿cierto? Pero cambió de nombre. Pero seguían existiendo esclavos. Y si no producía lo suficiente, incluso quedaba con una deuda para más adelante. Pero el campo fue evolucionando, empezaron a cultivar. Por aquí habían unos que tenían ovejitas y se dieron cuenta que podían sacar telas y otras cosas y fueron evolucionando. Y
estos artesanos se dieron cuenta que podían tener una nueva forma de producción. Tenemos borrador, no bajamos borrador. Cargaban una hojita de pronto. Que había una nueva forma, entonces ya no dependían de la tierra. Los artesanos podían producir sin necesidad de tierra. Y quienes manejaban el sistema se dieron cuenta que esa evolución ya dejaba de estar la tierra, pero había un nuevo factor productivo. ¿Cuál era ese nuevo factor productivo que empezaba a tomar validez? ¿Ah? El trabajo. El trabajo. ¿Cómo trabajan los artesanos? O sea, ¿cómo producían los artesanos? A través del trabajo. Y nació, pues las personas que manejaban esto se dieron cuenta, se nos están volando, se están yendo para la ciudad, vienen a trabajar, hay que hacer un cambio. Y nació la era industrial. Entonces ya no entregaban parcelas, sino que empezaron las construcciones de las ciudades a raíz de la era industrial. Que es para que seque un poquito, pero este está más fuerte. Esa es la representación de una fábrica. Y empezaron a construir fábricas y le decían, usted es artesano, venga, usted viene a la ciudad, yo le doy dónde vivir, yo le doy su alimentación y usted trabaja. Y yo le doy un salario. Y empezaron las personas a vivir en las ciudades y a cambiar su trabajo, su esfuerzo por mantener una vida. Pero no se les daba mucho para que no fueran, para que no tuvieran muchas libertades, sino que se les pagaba lo necesario para seguir viviendo. ¿Cómo se llama eso? Sobrevivir, pero más o menos esclavitud, ¿cierto? Ahora las personas se han ido pidiendo más derechos de los trabajadores, ya no nos den la casa, yo quiero escoger dónde vivir, quiero trabajo más digno, ¿cierto? Ya no le pueden pegar, ¿cierto? Pero ahora hay una nueva evolución. ¿Cuál es el factor productivo que nos falta de los tres que hablamos al principio? El capital. Estamos en la era, yo les decía, de mayor esclavitud de la historia, pero las personas somos más libres, aparentemente, nos han dado más libertades. Pero a través del capital, las personas se esclavizan y no se dan cuenta, pero es porque nos han vendido que ese es el sueño, la manera de conseguir las cosas. Y ya les voy a explicar cómo funciona más o menos esa esclavitud, pero les voy a explicar más importante que eso, el por qué y cómo podemos salir nosotros de ese ciclo. Pero entendiendo que el sistema, la Matrix, está diseñada para que nosotros estemos atrapados y eso parezca una rueda de hámster de la que no nos podemos bajar. ¿Cierto? Entre usted más rápido se baje de la rueda de hámster, mucho mejor. Incluso muchas veces cuando las personas llegan a mí y me dicen, no, pues que yo gano muy poquito, mejor, porque menos esclavizado está, menos amarrado está. Porque cuando usted se monta en una rueda de Chicago a darle para bajarse es un problema el hijo de puta. O sea, la ruedita de hámster usted de pronto la puede ir parando y se va bajando. Pero si usted ya está montado en una rueda de Chicago dándole pedal, el totazo es bravo. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo funciona esta esclavitud? ¿Quién ha visto celulares 24 cuotas cero interés? ¿Lo han visto? Y hasta le llaman a uno y se lo Que bueno, 25 pues. Las 3 primeras cuotas no pagan. La semana pasada vino alguien que vende carros y nos contó. Vean, imagínense que el primer año no lo paga. Llévese el carro y no paga el primer año.
No, pero hablemos del cero interés. ¿Por qué les voy a hablar del cero interés? Porque el cero interés es una de las formas que más esclaviza y que más fácil hace que las personas caigamos. No lo hagamos con... bueno, hagámoslo con los 2 años. Un iPhone vale $1.000, $1.200, un iPhone Pro, ¿cierto? Tan, $1.200. 24 cuotas de $50, me da exacto, ¿cierto? Y el salario promedio en Colombia, $1.000, ¿o no? O vivo en una Colombia diferente. No, pero hablemos de un salario de 1.000. O hablemos de un salario de $500, que es más aterrizado. Pero entonces una persona tiene un salario. No, hagámoslo de 500 para que sea muy real. $500, pero como le pintaron que ese iPhone iba a ser una maravillosa idea, $50. No, normal, cero interés, es que cero interés. Imagínense cómo no lo va a llevar si no va a pagar intereses. Lo que él no sabe es que acaba de comprometer ¿cuánto? El 10% de su salario. ¿Qué significa eso en su tiempo? En su libertad, en su esfuerzo. Que el 10% de lo que él trabaja ya no es de él. Ese 10% es de alguien más. ¿Cómo se llama cuando yo trabajo para otro y la recompensa no es para mí? Bueno, ahí vamos. Y de pronto a este señor le dijeron, no, carro, ¿cómo no va a tener usted un carro? Porque, digamos, usted ya se merece un carro, se lo merece, ¿cierto? Se merece un carro. Yo no conozco cuotas de carros de 100, pero de $100. Pero... ¿ah? No, pero que consiguió el carro de 100. 15%, 10, ya el 30% de su salario comprometido. Y el arriendo. Y empezamos a sumar. ¿Cuánto realmente de lo que tú trabajas es tuyo? Y en finanzas hay una cosa. En finanzas no se trata, o sea, si tú te quieres hacer libre, no se trata de cuánto ganas, sino con cuánto te quedas. Porque yo puedo hacer esta operación con $10.000. Yo he tenido meses de ganarme más de $10.000. Y también he tenido épocas en las que vivo con 12.000 ganándome 10.000. Cuando he pasado en mi vida épocas donde he tenido mucho desconocimiento financiero. ¿Qué pasa? Con los golpes aprendí y me tocó entender esto, pero en la práctica. Y es un golpe de realidad fuerte. Entonces no se trata de si son 500, si son 1.000, el ejemplo funciona con todo. Porque hay personas que se ganan 5 millones de pesos y viven con 6. Hay otros que se ganan 10 y viven con 12. Otros que ganan 20 y viven con 25. Pero hay personas que se ganan 2 millones de pesos y viven con 1.500.000. ¿Cómo lo saben? No, pero lo hay, ¿cierto? Es una forma de hacer las cosas y de pensar. Entonces, este ejemplo era solo para ilustrar que estamos en esa era donde hay más esclavitud que antes y que tenemos que hacer las cosas diferentes. Pero les dije que les iba a explicar por qué el sistema está diseñado para que realmente nunca salgamos de la esclavitud. ¿Quiénes son los encargados de emitir el dinero? Emitir, sí.
el Banco de la República. Pero estamos en una economía donde todo gira alrededor de una moneda principal. El dólar. Me voy a meter en un tema un poquito conspirativo, voy a hacer rápido porque como lo estoy grabando lo quiero subir en redes sociales, no me quiero detener mucho en temas conspirativos. Pero en Estados Unidos la moneda la emitía el gobierno. Hubo ciertas cosas y nació una cosa que se llama la Reserva Federal. La Reserva Federal es un ente privado y se encarga de emitir la moneda. Entonces, ¿quién lo emite? No es el gobierno, son los bancos. Porque la Reserva Federal es una junta donde hay los 13 bancos principales que se encargan de la emisión de la moneda. Y entonces, el banco está en el centro. Estados Unidos le pasa lo mismo que a la gente, está endeudado, ¿o no? Todos hemos escuchado que Estados Unidos está endeudado. En Colombia tenemos un problema. Esta semana el gobierno tomó la decisión de volarse el tope de la regla fiscal, es decir, se quiso endeudar más de lo que podía. Sí, ya tenía el sueldo copado y dijo, no importa, venga. Sacó un chanchullo, venga, no, un tarjetazo extra y pum. ¿Cierto? Y consiguió una tarjeta de crédito extra. Pero por aquí está el gobierno. Y el gobierno a veces necesita financiar proyectos. ¿Y a dónde quién va el gobierno a pedir plata prestada? Él va al banco, ¿cierto? ¿Quién más está en la operación o en esto? Hay empresas y hay personas. Es que está muy gracioso. Sigo con las personas. Pero todos, si la empresa necesita más plata porque no le alcanza tampoco, ¿qué hace? ¿Dónde quién va? El banco. Y el banco es muy generoso, a todos les presta. El gobierno. Pero cuando el gobierno le quiere devolver la plata al banco, ¿qué le dice el banco? Yo le recibo mi capital, pero me tiene que dar capital más intereses. Entonces, ¿qué tiene que hacer el banco si quiere pagar esos intereses? Muchas gracias, papá. No, ¿cómo? ¿De dónde sale la plata del gobierno? De los impuestos. Entonces, ¿qué dice el gobierno? No, yo tengo que pagar esto. Señores de empresas, paguen impuestos. ¿Cierto? Entonces, estos señores van a pagar más impuestos. Y a las personas que les dice, señores, ustedes también, hagan el favor, impuestos. Esta empresa, como ya ahora tiene que pagar impuestos y que le quiere devolver la plata al banco, ¿qué necesita? Darle el capital más ¿qué? También capital más intereses. ¿Qué tiene que hacer él? Subir los precios. ¿Cómo se llama esto? Inflación. Entonces este señor ahora tiene que pagar precios más caros porque las empresas le subieron los precios, pagar más impuestos y no le alcanza. Entonces va al banco, el banco es generoso, le presta la plata, pero capital más interés. Entonces, ¿cuál es el más afectado acá? Las personas. Y miremos una cosa, estas salidas son de tipo
residual. O sea, yo quiera o no quiera, esas salidas me pegan. Esas salidas me golpean. La única que yo puedo tener la elección de no tomar es la de los intereses. Pero es una salida que normalmente no para. Voy a hacer otra grafiquita que les va a ayudar a ilustrar un poquito más. ¿Claro esto? ¿Alguna duda, alguna pregunta de... Ya está sistematizado la matriz. O sea, esto ya está creado. ¿Nosotros podemos cambiarlo? No, pero sí podemos aprender y usarlo a nuestro favor. ¿Cierto? La cosa es que la mayoría de las personas no conocen la información y después hay personas que lo conocen y en lugar de hacer algo se quejan, se lamentan y no hacen nada. Entonces la información es valiosa o el conocimiento, la gente dice el conocimiento es poder, el conocimiento no es poder, el conocimiento es poder en potencia. El conocimiento se vuelve poder el día que yo lo utilizo. Hasta que yo lo utilizo, el conocimiento todavía no es poder. El conocimiento es información. ¿Cierto? ¿Qué es esto? Una casa. Y como yo les acabo de dibujar, estas son salidas y están en forma de tubería. Son salidas que no paran, que son los impuestos, la inflación y los intereses. Son salidas que no paran. Una persona puede decir yo no voy a pagar impuestos. No. No, hay unos que pueden, pero ¿quién va a ir al mercado y va a decir, no, éxito, no me cobre el IVA? Entonces, ¿una persona puede pagar los impuestos? No. Es más, en la tienda del barrio, es que el señor no me cobra los impuestos. No, el señor ya pagó los impuestos cuando compró, y a usted le está vendiendo y le está cargando esos impuestos. Entonces, ¿alguien puede decir que va a evitar los impuestos? No. Y si el gobierno mañana pone otro impuesto, uno puede ponerse muy bravo. Pero, ¿qué pasa? Hay que pagarlo. O sea, ¿esto se puede saltar? No. ¿Y la inflación se puede saltar? Incluso los intereses, si ya tienes una deuda, no se pueden saltar. O sea, son salidas que son residuales. O sea que todo lo que entra aquí, digamos que las casas se alimentan con agua y estas son salidas de agua. Esas salidas sí o sí se van a ir llevando parte del ingreso. ¿Cuál es el problema? ¿O de dónde viene? ¿O dónde se genera muchas veces el problema? Que las personas vienen cargando baldes de agua y le echan a esto. Entonces las salidas son más rápidas que la entrada. ¿Cuál sería el balde de agua de las personas? El salario, el trabajo. Esto depende 100% de que yo salga y traiga el balde. El salario o el ingreso si es un autoempleado, o incluso pues la mayoría de las personas que tienen un negocio, ¿qué hacen? Salen a trabajar, pero el día que no trabajan, ¿qué pasa? No les pagan, entonces no hay balde. ¿Qué sería lo inteligente o cuál sería el cambio que uno puede hacer con esto? Si quiere que las cosas sean diferentes, ingresos residuales o pasivos, donde yo tenga fuentes de ingreso que se generan, que no dependan de mi esfuerzo o mi trabajo. ¿Cuáles son fuentes de ingreso pasivos o residuales? Los arriendos, los dividendos, si tengo acciones en algunas empresas donde están sistematizadas, las regalías, ¿cierto?
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para poder cambiar esto, tenemos que construir formas diferentes de generar ingresos. Y eso requiere un cambio de paradigma. ¿Cómo se construye la mayoría de las fuentes de ingreso residuales? A través de los factores productivos que hablamos ahorita. La tierra, el trabajo, el capital. ¿Qué pasa? Si yo no tengo mucho capital, no tengo tierra, ¿yo qué sí puedo poner? El trabajo. Y lo puedo construir. Y por eso es muy importante entender el juego del dinero. El dinero es un juego. Ya vimos, hay reglas. Yo no me puedo salir de esas reglas. Eso hace parte del campo de juego. A mí, pues el deporte que más fácil yo creo que todos conocen es el fútbol, ¿cierto? Hay unas reglas que yo no puedo modificar. Yo no le puedo decir al gobierno, no, estoy en desacuerdo con los impuestos, no quiero la inflación, señoras empresas, no suban el precio. No, eso son cosas que ya están, y las reglas del juego ya están, el juego ya se está dando. Y yo quiera jugar o no, lo tengo que jugar. O sea, por el hecho de vivir, yo ya estoy jugando el juego. Yo puedo decidir hacerme el huevón y no mirarlo, o puedo tomar la decisión de ser un protagonista del juego y pararme bien en él. Entonces, aparte del campo de juego, que son las reglas que no podemos modificar, pero sí podemos entender para usar a nuestro favor, porque cuando yo entiendo que los bienes siguen y ganan valor, pues hago inversiones en bienes que no se deprecian, sino que aumentan de valor en el tiempo, y voy en contra de la inflación. Bienes raíces, oro, o sea, activos, ¿cierto? Cuando yo entiendo esto, me preparo y, por ejemplo, me vuelvo empresario. Los empresarios se pueden proteger mejor contra los impuestos, porque muchos de esos gastos se pueden descontar. Entonces, yo puedo pararme mucho mejor en la cancha. Pero hay algo que está incluso en nuestro dominio, y tiene que ver con, en un campo de juego, ¿qué tipos de jugadores hay? Ofensivos y defensivos. En nuestras finanzas nosotros tenemos las mismas posiciones, tenemos una posición ofensiva y una posición defensiva. Entonces, ¿qué es la posición ofensiva? Yo tengo que generar más dinero, y para mí esa es la más importante, porque la posición ofensiva, usted no tiene un tope, a usted nadie le ha puesto un techo y le ha dicho, usted gana hasta ahí y no puede ganar más. En un trabajo sí, pero usted en su vida puede salir y ganar más, sí. Se puede capacitar para cobrar más por sus dones, por sus talentos, por sus servicios, ¿cierto? Entonces la ofensiva, que es la generación del dinero, yo me puedo parar de una manera diferente y tener un resultado diferente. Entonces, ofensiva, ¿cómo hago goles? Y la posición defensiva es evitar que me hagan goles. ¿Cómo evito yo que me hagan goles? O sea, en finanzas sería retener y multiplicar ese dinero. ¿Cómo lo retengo? Un plan de ahorro, un plan de tener un presupuesto, un plan de donde yo no me gaste todo lo que me gano, y con la diferencia hago inversiones que me protegen del campo de juego. Cuando yo entiendo esas dos, tengo una buena posición y me puedo parar para tomar una posición provechosa. Pero ¿qué es más importante? ¿La ofensiva o la defensiva? Las dos son muy importantes. Pero para mí la ofensiva, porque tiene un campo de acción mucho más ilimitado. Cuando yo hablo de el campo de acción, me acuerdo de esto. Les voy a hacer un cuadrito para cerrar el espacio, para que identifiquen en la posición en la que hoy se encuentran dentro del juego. Y que posiblemente esto los lleve, pues,
El objetivo mío con este espacio es que ustedes tomen una acción frente a esto. Mucha gente ha visto este cuadrante, pero este no es el que todos han visto. Aquí tenemos la defensiva y aquí tenemos la ofensiva. Yo tengo dos opciones, no y sí, no y sí. ¿Qué pasa si una persona no tiene buena defensiva? O sea, no sabe ahorrar y tampoco tiene buena ofensiva, no sabe generar dinero. Está quebrado. ¿Cierto? Una persona que se gana el salario mínimo y se lo gasta todo, está quebrado. Es más, una persona que puede que se gane mucho, pero se gasta todo, está quebrado. ¿Cierto? Sí, supongamos, y que dependa solamente de ese salario. O sea, solamente no sabe producir, sino que tiene un buen cargo y tiene un buen salario. Está quebrado. ¿Qué pasa si una persona no tiene defensiva, pero tiene ofensiva? ¿Por qué me voy a saltar a ese? Porque puede ser, hay gente que gana mucho, no depende del salario, sino que sabe generar dinero. O sea, tienen habilidades, dones, talentos y generan muy bien dinero. O sea, contrario al que está aquí, que solamente depende de esa fuente y ya, no sabe sino esa fuente. Pero hay gente que sí sabe generar dinero, pero no sabe retener y multiplicar ese dinero. ¿Cómo está? Yo siempre digo que esta persona vive en estatus. O sea, están ahí. Entonces gane más, no, me compro otro carro, mejor otra casa, venga, y está constantemente. Pero ¿qué pasa? Estas personas muchas veces viven así. Porque como saben generar, pero ahí llega un momento donde su fuente de entrada cae, ¿qué pasa? ¡Pum! Como ya no está generando, pasa aquí muy rápido. ¿Cierto? Porque no ha generado una posición defensiva. Yo ya viví aquí. 2 carros, casa, apartamento nuevo, gastos elevados, entrenador personal, empleada de una cosa, empleada de la otra. Cenas de 4 millones. Sí, excesos en la vida y ¡pum! Llegué aquí. Y como no supe parar el estilo de vida y me daba pena dejar de mantener el estatus que tenía, ¿qué hice? Tarjetas de crédito. Y cuando menos pensé estaba aquí, más quebrado que hueva de luchador. Pero vámonos para este punto. Hay personas que no saben generar dinero, pero sí saben ahorrar, pero no saben producir dinero. ¿Quiénes son esos? Me identifiqué. Estas personas tienen una ventajita, Liz, y es que construyeron como una maquita. Entonces, por ejemplo, tú eres empleada, el día que tú pierdas tu empleo, como has sido tacaña, tienes una maquita con la que puedes mantener tu estilo de vida un tiempo. Pero ¿qué le pasa a estas personas? Algo como lo que pasó en Argentina o en Venezuela, sus ahorros se van a cero y ¿qué pasa con la maquita? Se van de culos para el estante. ¿Cierto? Porque no han aprendido a generar dinero. Pero ¿qué pasa si una persona sabe generar dinero y también sabe retenerlo y multiplicarlo? Va a construir libertad.
Para mí, esa es la verdadera riqueza, poder tener libertad. Y la verdadera libertad es yo poder escoger qué quiero hacer, cuándo lo quiero hacer y con quién lo quiero hacer, sin que el dinero ni el tiempo sea una limitación. Eso para mí es la verdadera riqueza. Yo conozco, un día dando un taller parecido a este, me encontré con un señor que me dijo, yo hasta ese momento todavía yo no, o sea, yo he ido evolucionando, he pasado por aquí, pasé por aquí, este sí no lo he conocido. A mí me ha gustado la buena vida y los buenos gustos, entonces no he pasado por allá. Pero hasta ese momento de mi vida yo no concebía que, o sea, yo creía que el único estilo de vida que posible era el que a mí gusta a mí, pero entendí que había muchas formas de tener libertad y que no todos tenemos, o todos tenemos la misma aspiración en la vida. Entonces yo fui a dar un taller y ese man me sorprendió, porque él me dijo, yo soy libre hace muchos años y, sí, ¿cuánto se gana? 5 millones de pesos, como 5.400.000, eso fue hace como 6 años, y yo, sí, cuéntame cómo es ese man, o sea, yo fui a ese taller y realmente fue uno de los talleres más educativos que yo he tenido en mi vida. Yo lo iba a dar, pero me llevé demasiada información. Ese día el man me cuenta que tiene unas pizzerías en estaciones del metro y que cada pizzería le dejaba alrededor de 1.200.000 o 1.000.000, algo así. El promedio es como 1.200.000 y ya tengo 5. Con los gastos, cada una tengo un empleado, entonces realmente yo no necesito más. Yo vivo en casa propia, entonces mis gastos son muy bajitos. Mi casa es estrato 3, creo, o 2, no me acuerdo. Entonces mis gastos son muy bajitos. A mí lo que me gusta es tomar fotos, me gusta la naturaleza y soy mochilero. Entonces yo me voy a viajar y yo puedo buscar hoteles de 15, 20 dólares la noche y yo me puedo ir 3 meses, 4 meses a tomar fotos y ya, y vuelvo y mis negocios se manejan solos, a mí simplemente me consignan. Es más, yo a veces he abierto más pizzerías de las que necesito, pero lo hago es para generar una fuente de empleo más, pero no me interesa. Yo no necesito más plata porque ese es mi estilo de vida, que me hace libre y me hace feliz. Lo importante es uno definir qué es lo que uno quiere lograr y trabajar por eso. Haga la cuenta, cuánto necesita usted para ser libre, y por eso les decía al principio, posiblemente, si usted gana menos, hoy tiene la oportunidad de hacerse libre más rápido, porque va a necesitar menos ingresos residuales o pasivos para cubrir su estilo de vida. Ya es una decisión si me conformo o no. Yo he construido unos ingresos residuales, pero ni cerquita están del estilo de vida que yo quiero. Pero tengo una tranquilidad y una libertad. Quiero construir mucho más, ¿cierto? Por eso estoy acá. O sea, lo sigo haciendo. Y esa es la invitación. Simplemente identifiquen cuál es el punto que les va a dar libertad a ustedes y trabajen por construirlo. Ese era el mensaje del día de hoy. Con los que vienen por primera vez, nosotros somos una comunidad de emprendimiento. Los que quieran conocer qué hacemos, cómo emprendemos, cómo nos apalancamos para construir activos que nos generen libertad y también ingresos activos en el proceso, bienvenidos y muchas gracias.